Hoy, hace 91 años y 5 días de la proclamación de la Segunda República, el periodo más democrático de nuestra historia. Y hoy, hace 83 años y 19 días desde que el 1 de abril de 1939, Sábado Santo, terminó la Guerra Civil. Pero con el final de la guerra no llegó la paz. En abril de 1939, los vencedores impusieron la España de la victoria, una España de militares, clérigos, terratenientes y poderosos. Para los derrotados fue la España de la muerte, de las cárceles, la persecución, la humillación y el hambre. La España de la Cruzada cercenó la democracia, el sistema parlamentario, el sufragio universal, los derechos laborales, la igualdad y los derechos de las mujeres, la educación mixta, laica, obligatoria y gratuita, y acabó con todos los avances políticos, sociales y económicos. A partir de 1939, la sociedad quedó dividida en vencedores y vencidos. A pesar de que la guerra había terminado, continuó el terror institucional, la justicia al revés, castigando por rebelión a los que habían permanecido fieles al bando legal republicano, y unos 50.000 españoles fueron fusilados después de terminar la guerra. Actualmente, en referencia a nuestro pasado del siglo XX, se está imponiendo el discurso de la equidistancia. Es una forma de pensar políticamente correcta, una visión de la guerra civil donde todos fueron culpables, un enfrentamiento trágico entre hermanos, una guerra en la que se reparte la culpabilidad entre los bandos y a ambos se les reconoce la misma legitimidad. Se igualan verdugos y víctimas y se divulga un discurso que presenta a la dictadura franquista como un mal necesario para llegar a la democracia. Transcurridas varias décadas de democracia, la ideología fascista está en auge y se blanquea diariamente en los medios de comunicación. Pero lo más preocupante es que muchos ciudadanos la consideran como una opción aceptable. Estas ideas las podemos encontrar en los medios de comunicación y en una gran diversidad de publicaciones. Simplemente les traigo un ejemplo. La revista Clio, Historia, el mensual de divulgación histórica, en su número 213 de hace un mes, trae un artículo de la Quinta del Biberón y su directora, en la editorial, habla de la guerra civil como un conflicto armado en el que se enfrentaron hermanos contra hermanos y un conflicto armado de final trágico donde no hubo vencedores. Bueno, esta chica tiene mucho que estudiar a pesar de ser directora de una revista en el mercado. Bueno, pues ¿qué sucede con esto? Pues que la forma de superar el pasado no es la manipulación y el silencio. Actividades como la de esta noche son cada vez más necesarias, porque si queremos comprender el presente, tenemos que conocer el pasado. Y para conocer nuestro pasado tenemos esta noche a Floren Dimas, que nos va a exponer la región de Murcia durante la República 1931-39. Floren es oficial del Ejército del Aire, retirado, lleva 30 años investigando sobre República, Guerra Civil y Franquismo en la región de Murcia. Ha impartido multitud de conferencias por España y ha publicado innumerables trabajos en periódicos y revistas de todo tipo. Ha sido socio fundador y es miembro de varias asociaciones de memoria histórica. Y para mí, lo digo de corazón, es un enorme honor presentar a Floren Dimas por sus trabajos de investigación y porque es un pionero en la defensa y en la divulgación de la memoria histórica. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que me brinda Izquierda Unida y el Partido Socialista de Alhama de Murcia para poder compartir con todos, con vosotros, si me permitís el mutuo tuteo, la celebración, que así considero yo este acto de este aniversario. No voy a entrar en territorios estudiados y en vías de profundización que historiadores e investigadores de la talla de Alfonso Cerón o de el totanero Alfonso Cayola han realizado y siguen realizando en relación con la República, la Guerra Civil y el franquismo en Alhama de Murcia. Yo más bien haré un recorrido conceptual sobre lo que significó la República, su progreso y todos los inconvenientes que tuvo que sortear y que, por desgracia, finalizó con el descarrilamiento
que se provocó y que trajo como consecuencia pues, la dramática guerra civil de la cual pues, todos tenemos algún conocimiento. Ahora vamos a ver un pequeño documental, para muchos, yo creo que para la mayoría va a ser inédito, de una grabación que hizo en Madrid la cinematográfica, la Fox Movietone, de escenas de alegría, escenas del advenimiento de la República el 14 de abril de 1931 y los días y semanas siguientes. Esta especie de grabación documental no la hizo por encargo del gobierno, la Fox, la hicieron su delegación en España y en Madrid, pues conscientes de que aquellos acontecimientos que estaban sucediendo era un hito histórico y que tenía que reflejarse por primera vez en el celuloide. Lo hicieron y con bastante posterioridad hicieron un regalo de estos documentales al gobierno provisional de la República. Hoy día ha sido rescatado por ustedes, previa remasterización, y verán que para los recursos técnicos que había en la época, la calidad de la imagen es bastante buena, pero sobre todo el sonido, que es sonido directo, es estupendo. Vamos a ello. Entre los hombres que mataron, si es que alguna vez conocieron el entusiasmo, y aquellos en quienes la fe morirá con nuestra existencia, el triunfo será para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de sus renacimientos inesperados. Je suis très heureux de remis un salut à l'aviation française et à la République française. Abombada, la tez pálida, la barba y el cabello blancos, unos ojos menudos, claros,
transparentes, como expresión del espíritu, que era una fusión de la comprensión, de la indulgencia y de la esperanza y de la bondad. Ese era Pablo Iglesias. Atendem ici avec moi. Hay un micrófono que tiene que trabajar. Si no importa. Pero rico. ¡Viva la Unión General de Trabajadores! ¡Viva! Gracias.
Señoras, señores funcionarios, el día de hoy es un día memorable en la historia de la administración española porque por vez primera tiene lugar el acceso de la mujer a la vida directiva de la administración. Era una obligación por parte del gobierno provisional de la República, que la satisface con un vivísimo sentimiento de complacencia, tener este acto de justicia para con la mujer española. Lo ha merecido, lo ha ganado. Lo ha ganado aportando al rejuvenecimiento actual de España la doble actividad, la actividad en la vida universitaria y profesional, la actividad en el remozamiento de la emoción civil. La señorita Victoria Kent recoge una tradición en el pensamiento español que tiene como punto fundamentalmente luminoso la figura de doña Concepción Arenal, a la que en este momento la mujer española y la administración española, por boca de este ministro del gobierno provisional de la República, le rinde el tributo merecido. Una responsabilidad. Bien cierto estoy de que ustedes, lejos de quererla contraer, lo que quieren es saldar la deuda que tiene la mujer española con la vida social y estatal española. Y para terminar, no más que las palabras rituarias, en nombre del gobierno provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la inviste el gobierno provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Un programa de futuro que lleva en su seno toda la moralidad en las cárceles, pero al mismo tiempo toda la justicia mirando hacia el pasado, en lo que signifique revisión y justicia estricta en el cumplimiento de los deberes que se dejaron sin cumplir. Identificada en absoluto con el ministro de Justicia, mi querido maestro, no vengo más que a secundar su labor. Y estoy segura que siguiendo sus enseñanzas, estoy segura que siguiendo las normas que él nos ha trazado en todos los aspectos culturales en la vida, yo no puedo tener la preocupación de cometer un desacierto, porque en el momento que vacile, miraré siempre, en todo momento, la conducta de este hombre, la labor de este hombre, las enseñanzas nos ha dado a todos Fernando de los Ríos.
Después de advertidos del derecho que tiene a leer la poesía que renuncian, firmándola por encontrarla conforme conmigo, y además la así me rubrico y doy fe de todo su contenido. Señor alcalde, ¿qué? Han de firmar testigos, han de firmar los testigos cualificados que parece que estos señores. Por mi parte, quiero que firmen el señor director general de Carabineros y el señor director general de Propiedad. A recreo y a instrucción de los vecinos de Madrid. Es decir, que nosotros esperamos que el Ayuntamiento de Madrid, por grandes que sean en cualquier momento sus necesidades económicas, no se sienta incitado a destrozar este hermosísimo parque para destinarlo a construcciones, sino que sirva para recreo y para instrucción de los vecinos del pueblo de Madrid. La satisfacción del gobierno es enorme al convertir lo que era un privilegio en un bien general para el pueblo de Madrid. Y con la cesión de este parque, con el aprovechamiento que el Estado dispondrá de la finca del Pardo y con aquellos otros parques que pertenecían al pueblo, el voto del gobierno es que Madrid sea la más bella ciudad del mundo, señor alcalde. ¡Viva la República! ¡Viva nuestro gobierno! Lo de Madrid, he de pedir la protección de todos, especialmente de la prensa, que ya la viene prestando al Ayuntamiento de la República y por lo cual le expreso públicamente nuestra gratitud. He de pedir los apoyos para que se siembre en la conciencia colectiva de la multitud la verdadera finalidad para que el Ayuntamiento recibe y el Gobierno entrega el Parque de la Casa de Campo, que no es para sitio de orgías, de francachelas y de merendonas que destruirían, desvirtuarían el verdadero sentido de la entrega y la honda labor cultural y de recreo del vecindario que ha de realizarse. Si la multitud pretende todos los días irrumpir por esas puertas para desbordarse por sus praderas e inundarlo todo, será imposible que se realice esa labor cultural para que el gobierno nos lo entrega. Es al gobierno de la República y felicitándonos de que el pueblo tenga lo que fue patrimonio de una familia para que sirva de recreo, de instrucción, de sanidad y de cultura para todos. Saldrá en la cinta. ¿Qué dice este? Bueno, que esto no se come más que en el nacimiento telégrafo. Ah, vaya, vaya, vaya. La República Española me ha honrado confiándome su representación cerca del gobierno de los Estados Unidos. La República Española
entra hoy a formar parte de la gran familia republicana a la que pertenecen todas las naciones de América. El principio republicano ha sido siempre la base de la civilización del continente americano y por eso me permito augurar una nueva era de relaciones mucho mejores entre España y los países americanos y en particular el de la gran nación norteamericana en la cual los principios republicanos tienen tan rancio abolengo. ¿Por qué conmemoramos el advenimiento de la República en este acto, en esta charla? Bien, se habla mucho de la pérdida de valores de nuestra sociedad, pero cuando se habla de esta pérdida de valores, ¿de qué valores estamos hablando? Porque el valor de la amistad, de la honradez, de la puntualidad, de la solidaridad, del respeto, no son valores ideológicos, son valores morales que puede tener cualquier sociedad y cualquier persona independientemente de su ideología. Lo que normalmente se utiliza en el lenguaje ideológico y político como valores son valores políticos. Y en el caso de una democracia como España hablamos de valores democráticos, específicos que se refieren a la relación entre las personas dentro de una sociedad organizada. Sí que se adolece en España de los valores democráticos. ¿Por qué? Porque desde la transición y hasta nuestros días no se ha realizado una auténtica tarea de formación de una conciencia democrática, hasta el punto de que yo considero de que España es una democracia sin demócratas, analizado desde el punto de vista sociológico, porque la democracia se basa en la cultura democrática y los españoles no hemos sido educados en la conciencia democrática. Y no hay ningún valor por encima de la justicia y de la libertad, ninguno, que no esté representado en la República, en los valores republicanos. Por eso, para crear una conciencia democrática en España, es imposible hacerlo
sin referirnos al episodio de la Segunda República Española, con sus luces y con sus sombras, porque no hay ningún régimen que esté libre de diferentes interpretaciones y de diferentes aciertos y errores. Entre el mito y la realidad hay una construcción de cuño inequívocamente franquista que ha tenido un notabilísimo éxito que nos acompaña hasta nuestros días, y es crear en la cultura popular de la gente un binomio, el binomio formado por república y guerra civil. Se intenta clavar en la conciencia de cada español con un clavo de acero la idea de que la consecuencia de una república es una guerra civil. Luego, si no hay república, no habrá guerra. ¿Y quién va a querer la guerra? Pues este extraño silogismo es el que emplea hoy las diferentes derechas españolas para deslegitimar a la república, cargándole todo lo que de nefasto puede tener un régimen y no reconociendo ninguno de los aciertos que tuvo. La Murcia de 1931 tenía características propias de la España agrícola y algunas más concretas y diferenciadoras, pero fundamentalmente España, siendo un país fundamentalmente agrícola, con un 79% de la población viviendo en áreas rurales y el resto en escasas y pequeñas grandes ciudades, pues era en su conjunto de atraso, de incultura y de pobreza. Cuando el 14 de abril de 1931 la bandera tricolor se instaló en el centro del balcón del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ¿qué había cambiado en el paisaje? El color de la bandera y los nuevos ediles, recién repuestos en los ayuntamientos. Pero el paisaje de la República era otro completamente diferente. Sí, estaba marcado por la esperanza, pero tenía una losa encima tremenda. Y cuando hay que hablar de República, solo para valorar los méritos que tuvo, hay que hacer necesariamente mención a esa losa. La losa no era ni la oligarquía financiera, ni la agraria, ni la política, no, era la deuda. Ríanse de la crisis económica que tiene España ahora comparada con la que tenía en 1931, porque era una suma de crisis. En España, el 14 de abril del 31 no se descubrió oro, no se descubrió petróleo, pero había que hacer frente a la deuda de la monarquía. Es como una de esas herencias envenenadas que de vez en cuando saltan a los periódicos de una persona que se frota las manos cuando recibe un caserón enorme en el centro de una gran ciudad, cuando le dicen que sí, pero que tiene una hipoteca de tantos millones de euros, al que no puede hacer frente. Esa fue la deuda de la República, algo aparentemente impagable. ¿Qué debía la Segunda República? A la cuenta, a la púa de la monarquía y en su último tramo de la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930. Debía un pozo sin fondo que fue la guerra de Marruecos, pagada con créditos del lobby judío londinense. Todos los proyectos de modernización que llevó o quiso llevar a cabo la dictadura de Primo de Rivera se iniciaron, algunos hasta se acabaron, a la púa, con deuda pública y con créditos privados de la banca nacional y de capitales extranjeros. ¿Qué fue? Plan de modernización de ferrocarriles, adquisición de 200 locomotoras
inglesas, último modelo. Ningún país de Europa en un plazo de 10 años tenía el parque de locomotoras que tenía España en el año 36. El modelo Mikado, locomotoras de montaña enormes, que por cierto funcionaron hasta 1973. El plan de modernización de carreteras. Se inician los primeros tramos de autopista saliendo de Madrid y saliendo de Barcelona. Creación y construcción de los aeropuertos del Prat en Barcelona y de Barajas en Madrid. Exposición Iberoamericana de Sevilla. Feria Mundial de Muestras de Barcelona. Ampliación del metro de Barcelona. Red de electrificación de ciudades medianas y pequeñas. Plan de automatización del teléfono, de manera de que en 1936 ya estaban intercomunicadas por teléfono automático las 50 capitales peninsulares españolas, Canarias y Baleares, no así el Sáhara, ni Fernando Poo, ni Río Muni. Todo esto era una cuenta de muchísimos millones de pesetas, pero hay una cuenta mucho más grave, que era el impacto en España en el año 31 de lo que fue la crisis más importante que hubo en la historia de los Estados Unidos, que fue la crisis de 1929, que impactó en Europa en el año siguiente, en el año 30, con la paralización parcial de su industria, y en el año 31 con el regreso a España de decenas de miles de migrantes españoles que venían procedentes de las industrias cerradas en Alemania, en Francia y hasta en Bélgica. Esa fue la herencia que recibió la República aquel festivo y clamoroso 14 de abril de 1931. Y mientras que hasta ese momento la sociedad española, mayoritariamente rural, anestesiada por el mensaje de conformismo de la Iglesia, anestesiada a la fuerza por la acción represiva de la policía y sobre todo, y en áreas rurales, la mayoría, por la Guardia Civil, al servicio de la oligarquía rural. Era una sociedad de agricultores sumisa, tranquila, muy tranquila aparentemente, muy tradicional, con tradiciones, pues en unos casos impuestas y en otros pues, fruto del devenir de siglos. Esa sociedad en muy pocas semanas y en muy pocos días se vuelve reivindicativa, y cuando antes agachaba la cerviz, ahora se levanta al gobierno republicano y le pide ¿qué hay de lo mío? Pero el gobierno republicano, entre sus funciones no estaba la de hacer milagros, y tenía por delante un reto importantísimo, que era llevar a España al nivel de desarrollo que estaban los países occidentales de nuestro entorno, y no la permanencia en el medioevo en que estaba la mayor parte de España en ese momento. La República se impone para salir de este atraso varios planes de reforma. Naturalmente, todos saben que en política todo plan y todo programa que no vaya acompañado de una memoria económica y de unos fondos económicos se queda en papel y no vale para nada. Bueno, pues la República inicia el plan, el más importante de todos, el que corría más prisa, la reforma agraria, porque España era un país agrícola y el campo ya clamaba por salir de esa miseria, de esa opresión y dependencia de los caciques. Ahora hablaremos del caciquismo, que de eso aquí en Alhama habría mucho que contar. La República pone en marcha un plan de expropiaciones. Una cosa es la expropiación y otra cosa es la expoliación. No se trata de quitar, sino se trata de hacer una nueva... no recuerdo el nombre. Digamos, las familias, los apellidos, las sagas familiares que han tenido
latifundios inmensos en España, ya encuentro la palabra, una nueva amortización. Es decir, durante generaciones han disfrutado herencias de antaño, detentadas por sus parentescos con la monarquía, con los reyes y con los príncipes, y es decir, ya lo habéis disfrutado bastante, ahora esto va a volver, si es que alguna vez lo fue, al pueblo. Pero esas expropiaciones de la República tenían que ser indemnizadas, y aunque fuera a precio de catastro, el gobierno de la República, y en aquellos momentos, no tenía para pagar tantísima indemnización, por lo cual priorizó primero las más grandes, en según qué territorio donde más falta hiciese, para posteriormente ir aterrizando a superficies más pequeñas en territorios más amplios. Naturalmente, aquí en la región de Murcia la aplicación de la reforma agraria fue muy leve y a lo largo de bastante tiempo, de manera que los campesinos se impacientaban, porque veían que había cambiado la bandera, que había cambiado el régimen, pero que ellos seguían viviendo igual de mal. Entonces se consideró por parte del gobierno de la reforma agraria gubernamental expropiables las tierras de secano de más de 20 hectáreas, 20 campos de fútbol, empezando por fincas que tenían 200 y más hectáreas. Aquí en la región de Murcia hubo algunas expropiaciones, apellidos muy sonoros, porque veremos que en cuanto se pone en marcha la reforma agraria, dentro del primer periodo republicano, 1931, octubre de 1933, la reforma agraria supone una colisión con los intereses de los grandes propietarios. Habrá que hablar que la agricultura en Alhama de Murcia es, por extensión, no por riqueza, mayoritariamente de secano. Y hay una estrecha y muy fértil franja de regadío, por lo general mejor repartida en superficies más pequeñas, donde hay pequeños y medianos propietarios. Pero el secano en su mayor parte era propiedad de apellidos murcianos y de fuera de Murcia, muy sonoros, encabezados por apellidos que os sonarán mucho, como el apellido de la Cierva, que representaba en términos políticos el caciquismo, lo más acérrimo de la oligarquía agraria murciana. No iban ellos gratis a renunciar a sus privilegios ancestrales. Y en ese bienio, en esos 2 años, del 31 hasta el último tercio del 33, hay una pugna entre lo que se legisla y lo que se lleva a cabo cuando vamos al territorio, cuando nos ponemos delante de las fincas. Porque el caciquismo rural murciano y el alameño en particular hacen un plan para boicotear esas medidas. Y eso trasciende a los medios de comunicación y trasciende a la gente, que es la medida que se adopta en Madrid por parte de un grupo muy importante, de un consorcio católico, capitalista, agrario, de no sembrar. En una sociedad compuesta, como Alhama de Murcia, fundamentalmente no por trabajadores propietarios, sino por jornaleros, el salario es lo que iba a marcar la diferencia entre poder vivir y vivir miserablemente. ¿Y quién establecía en un mercado poco controlado y libre, como era el mercado laboral de la República, que todavía mantenía la autonomía del mercado libre? Los precios eran la ley de la oferta y la demanda. Pero ¿quién imponía cuando no había un salario mínimo? El que contrata al trabajador, con salarios que iban desde 2,50 las mujeres a 4,50 los hombres. Pero atención, porque en una zona de secano como es Alhama de Murcia, por término medio, el trabajo consistía en
la preparación de la siembra de invierno, mover la tierra, esperar a que llueva, y si llueve, se abona la tierra y se siembra. Y a partir de que se ha sembrado, a seguir rezando por si llueve y esperar a la recolección. En el caso de la viña, 3/4 de lo mismo. Se trabajaba para la preparación del terreno y de la planta, y luego para la recolección de la cosecha, de lo que se trate. Entre medias, lo que le saliera a cada cual, pero no había, era día que trabajabas, días que cobrabas. Si te tirabas 3 meses sin trabajar, pues 3 meses sin cobrar, como están la mayoría de los inmigrantes hoy aquí en España. Ahora, ya que llueve y no se trabaja, pues no cobran. Que te pones enfermo y no puedes ir a trabajar, pues no cobran. Que hoy está todo embarrado y no puedes trabajar, no se cobra. Así estaban y así estamos. Es una pena que la Ley de Protección de Datos prohíba el acceso a los protocolos notariales, porque es donde se recogen los cambios que hay en la explotación de la tierra en este periodo, porque son 100 años de protección al acceso de datos. Nos quedamos sin saber las transacciones que hay de terrenos y quiénes explotan los terrenos en los años de la República. Se crean muchas cooperativas, generalmente promovidas por sindicatos obreros, principalmente la UGT, ligada al Partido Socialista, y la CNT. En torno a las ideologías se crean sindicatos obreros, y esos sindicatos obreros, mediante las expropiaciones que se hacen de las fincas grandes, que no pertenecen por lo general a propietarios que viven aquí, sino generalmente son apellidos de gente de mucho dinero, que unos viven en Murcia, otros, hay bastantes, en Albacete, y la mayoría en Madrid, que no saben ni dónde tienen las fincas. El sabotaje de no sembrar la tierra y decir a los obreros que os dé de comer el gobierno, eso fue una puñalada trapera, primero para los trabajadores, que si no hay siembra, no tienen trabajo, ni de preparación de la tierra, ni de siembra, ni de recolección. Fue un impacto terrible. Por eso, si repasamos las actas de los ayuntamientos de los años 31, 32, 33, veremos, y 34, veremos que el mayor problema que tienen todos los ayuntamientos murcianos y todos los ayuntamientos pertenecientes a la España rural es que hay un colapso de la economía dramático. En los registros civiles se refleja, mediante la consulta de las actas de defunción, las causas, la morbilidad, las razones de por qué se muere la gente. Y eso lo interpreta un epidemiólogo, que fue el caso de un trabajo que yo hice relativo a una población de entonces de 60.000 habitantes, como era Lorca, y se quedó pasmado del resultado de eso. Eran enfermedades carenciales, producidas por mala alimentación, en edades y en sectores de población joven. Y en algunas actas de defunción se suelen encontrar causas de la muerte: vejez prematura. Seguramente en ningún tratado médico aparece ese término. ¿Qué quiso poner ahí el médico? Con un poco de decencia dijo: se ha muerto de hambre. En algún caso, inanición. En otro, celampia. En otro, caquexia. Y cuando te vas al registro civil de Alhama de Murcia y miras en las actas de defunción, que por cierto no fue nada fácil, gracias a la jueza de Totana, y ves causa de la muerte, caquexia. ¿Qué es la caquexia? La caquexia es que la persona que la padece se está comiendo a sí misma, se está comiendo sus propias proteínas. Ha acabado con las grasas y empieza con los tejidos, empieza con los músculos y luego empieza con los órganos. Al final se muere por parálisis multifuncional, se muere de hambre. Eso es lo que trae el paro concertado
de los propietarios de la oligarquía rural murciana practicado en el año 31, 32 y 33. La economía de Alhama de Murcia estaba marcada fundamentalmente por la agricultura, como os he dicho, pero centrado en dos productos: la naranja y la explotación de la madera. La explotación de la madera, tanto como la naranja, es materia de estudio de nuestro amigo Alfonso Cerón, y no voy a entrar en ese terreno, sino como pincelada, decir que la naranja le llamaban el oro de la República, porque las mayores zonas de producción, pues lógicamente eran la Huerta de Valencia, Castellón, Alicante, Valencia, Castellón y gran parte de Alicante. Y se exportaba a través de los puertos, sobre todo el puerto de Gandía. Como la naranja, que se exportaba fundamentalmente a Inglaterra, aportaba a la República unas divisas muy importantes que le eran muy necesarias, tanto en situación de república como después lo fue de la guerra. Cuando estalla la guerra es importantísimo porque el puerto de Gandía es bombardeado una y otra vez desde Palma de Mallorca por la aviación fascista italiana y lo inutiliza. Y las naranjas tienen que ser evacuadas por el puerto de Alicante y en algún caso por el de Cartagena. La naranja de aquí, fundamentalmente, en su mayor parte, era de consumo interno. Pero, como consecuencia, pasa que hemos ido por delante en el tiempo, hemos pegado un salto en el tiempo, como consecuencia del estallido de la guerra, adquiere un valor todavía mayor, primero por la escasez de alimentos y que luego se convierte en un elemento de exportación muy valioso. Y teniendo en cuenta que ya, en ese momento ya que ha estallado la guerra civil, la mayor parte de las explotaciones agrarias están controladas por los partidos políticos, es decir, por los controles obreros, la producción, cada naranja cuenta. Y hay mucha gente que vive de la naranja precisamente por ese control, porque ya no están en manos el comercio de la naranja, la explotación de los huertos, ya no están en manos de ricos propietarios, sino que en su mayor parte están en manos de cooperativas, en el caso de la UGT, o colectividades, en el caso de la CNT. Los pinos. Como sabéis, los pinos es una seña de identidad en la historia de Alhama de Murcia y viene de siglos pretéritos, fundamentalmente del siglo XIX, de cuando se repuebla, se respuña, precisamente con dos fines, claro: la explotación de madera, pero uno muy importante, evitar la erosión y evitar las grandes avenidas que fluyen sobre el Guadalentín para intentar laminar, en caso de temporales de lluvia, las avenidas que al final iban a parar a Murcia, a través del reguerón. Entonces, se repueblan, pero claro, la mayor parte del territorio que se dedica a la explotación de la madera no era ni de lo que luego fue el patrimonio forestal del Estado, o sea, no pertenecía al Estado, ni pertenecía a la Administración, era monte privado. Y muy poco de los espacios de monte eran de titularidad pública. Pero se repueblan todos los espacios, con cargo a presupuestos estatales. Y se repuebla lo privado y lo público. Y se hace un esfuerzo denodado por repoblar Sierra Espuña. Por cierto, hoy está muchísimo más repoblada que entonces. Hay muchas, tanto Sierra Espuña como el resto de España. Está mucho más repoblado que en siglos pretéritos, desmintiendo un tópico que decía que un mono podía ir de Gibraltar a Algeciras sin tocar el suelo. Es una mentira como un pino. Entonces, la explotación de la madera, hasta que llega la República, sí, se pague con dinero público la repoblación forestal, que luego el dinero me lo quedo yo, que soy el Marqués del Sol o el Marqués de Dos Aguas. Cuando llega la República, dice, no, hay que amortizar en términos de uso público el esfuerzo que ha hecho el Estado por repoblar propiedades privadas. Y cuando llega la República, y a través precisamente del trabajo de esas cooperativas y de esas sociedades, cuya formación no hay manera de saber porque están protegidas por el secreto de la ley de datos, y que están ahí bien guardaditos esperando a que se cumplan los 100 años
será en el 2000, pues ya faltará poco, porque en el 2032 ya se podrá, en el 2031 ya se podrán ver. A ver cómo se organizan las cooperativas y las sociedades de explotación agrícola aquí en Alhama, como en el resto de la provincia de Murcia. Hay muchas más reformas. La reforma militar era muy importante porque el estamento conservador se refugiaba fundamentalmente en el ejército. Era lo más conservador de lo más conservador. Por términos políticos asimilables hoy día, era la derecha de la extrema derecha o la extrema derecha de la derecha. Se refugiaba en las Fuerzas Armadas, en tierra y en la Armada. El Ejército del Aire no existía, era una sección, un servicio dependiente del Ejército de Tierra. Había que cambiar. Luego, además, el Ejército era una losa sobre el desarrollo económico del país porque consumía una cantidad de recursos enorme, era como 7 locomotoras tirando de un vagón viejo. España tenía más generales que toda Europa junta. El Ejército tenía una estructura piramidal, pero era al revés. Era una pirámide que descansaba sobre la punta. La punta eran los soldados y la base de la pirámide era el generalato. Había aproximadamente 2 soldados por un oficial y un jefe y un suboficial. Esa pirámide había que invertirla. Sobraban, había más jefes que indios. Había que aligerar y había que democratizar. Lo que pasa es que son palabras mayores, porque el ejército no tiene una estructura democrática, pero sí debe de servir a la democracia. Y la ideología imperante en el mando había que reformarla, había que educar. Pero claro, educar empezando por los generales es bastante complicado, como pasa hoy día. Entonces, ¿qué se intentó hacer? Rejuvenecer el ejército quitando todos los vejestorios, reduciendo los mandos y, de hecho, se hace de la manera menos traumática posible. Es decir, se les ofrece la posibilidad de abandonar las Fuerzas Armadas, de pasar a ser civiles, de pasar a un retiro, no a una reserva, a un retiro, cobrando íntegro sus emolumentos de por vida. Claro, hasta la edad de retiro que cobrarían su pensión. Vamos, un chollo. Muchos lo hicieron, porque además era compatible con los 2 trabajos. Quizás fue un error de la República, también lo ha sido en la democracia. Entonces, se consigue, por una parte, modernizar la estructura humana, porque además eso era un abaratamiento, porque había que seguir pagando los sueldos. El problema era que el proyecto de la República, como era a largo plazo, era con el paso del tiempo, pues la gente se iría muriendo. Y esos puestos de generales, de brigada, de división, de tenientes generales, de coroneles, de tenientes coroneles, de comandantes y demás, las vacantes que se fueran produciendo por fallecimiento no se amortizaban, con lo cual las unidades empezarían a parecerse a los ejércitos modernos europeos. Y además, a través de las academias militares, ejercer una función de educación de los soldados en los valores militares, de obediencia, disciplina, pero también para imbuirles al servicio de quien estaban, al servicio de una democracia, de un país y de un gobierno democrático. Hay otras reformas muy importantes. La tercera en importancia por la implantación que tuvo y por la repercusión que se pretendía tendría más adelante era la educación. No es un tópico. Hay quien asegura, ya estamos con la República de los Maestros. Sí, porque la base del atraso español y de la explotación de la clase trabajadora, especialmente en el mundo agrario, se basaba en que las familias, para poder sobrevivir, tenían que ser numerosas e incorporar como fuerza laboral a los niños. Y los niños, en cuanto cumplían 6, 7 años, salían de la escuela cuando apenas sabían leer y como mucho la suma y la resta, y a cuidar las ovejas o a ir trabajando las pequeñas labores domésticas del campo. Así no se puede construir una sociedad moderna ni una sociedad progresista, donde los niños no tienen instrucción, donde en las áreas rurales el 70% de la población de las mujeres cifras de Murcia, 78% de las mujeres eran analfabetas.
Sobre una población inculta y analfabeta cabe todo tipo de explotación, todo tipo de mentiras, porque en aquella época un vehículo de cultura y de redención era la lectura. Si no sabías leer, no te podías redimir y te podían explotar. El papel de la mujer, bueno, perdón, termino diciendo con este tema, con el tema de la educación, que en un plan trienal que se pone en marcha a partir de mayo del 31, el programa prevé la construcción de 40.000 escuelas nuevas dotadas de maestros. Eso nunca se había dado. Hubo en el primer periodo de la dictadura de Primo de Rivera un intento educativo importante de creación de escuelas que luego por falta de financiación se desinfló. Pero eso lo recuperó y lo centuplicó la República con el programa de escuelas. Y por primera vez los niños de las diputaciones, sobre todo los de más abajo, las más alejadas de Alhama de Murcia, tuvieron escuela. Naturalmente, cuando llegan las épocas de recolección, pues muchos niños se ausentan porque eran insuficientes para cuando viene la buena cosecha, claro, para trabajar. Pero esos niños que tenían entonces 10, 11, 12 años, son los que en los años 50 y 60 sabían leer y escribir. Y los hijos de esos niños son los que yo me encontré en la base de los Alcázares cuando yo daba clases allí en las escuelas regimentales y eran analfabetos. La primera vez en la historia de España en que los padres sabían leer y escribir, los que fueron a la escuela republicana, y sus hijos, los hijos del franquismo, no sabían leer y escribir. Y yo y 2 maestros más dábamos clases para la obtención del certificado de estudios primarios, y sin eso no podías trabajar en ninguna empresa, a los hijos de los instruidos por la República. Año 1972, 1973, 74 y 75 que yo estuve en los Alcázares. Esos 3 años estuve dando clases a analfabetos, hijos de republicanos que sí sabían leer y escribir. El bienio conservador. Bueno, el papel de la mujer. Ahí sí hay mucho de mito de la República. La mujer vota, sí, la mujer vota porque fue un viejo proyecto feminista arropado por la izquierda, arropado por toda la izquierda, aunque luego, a la hora de cuando por fin entra en la agenda del debate parlamentario, entonces a la hora de la verdad surgen los recelos, que todos conocéis, pues se ha difundido sobre todo en los últimos años, de que hubo diputadas de izquierda que dijeron, ostras, es que si vota la mujer está muy influenciada por la Iglesia y por los curas. Puede ser que no vote a la izquierda, puede ser que el marido vote a la derecha y la mujer al revés, que el marido vote a la izquierda y que efectivamente, así sucedió. Por eso las elecciones con el voto femenino, todavía influenciado por siglos de adoctrinamiento en las novenas, en las misas, en las sacristías, en los púlpitos y en los confesionarios, la mujer votó lo que los curas le dijeron que votara. Y las elecciones de octubre de 1973 ganaron los partidos de derecha, que eran los mismos partidos monárquicos que se revistieron de demócratas y llegaron al poder por las urnas. ¿Y qué hicieron en ese bienio conservador, que desde determinados sectores se denominó, y yo así lo considero, bienio negro, porque mientras que el primero fue reformista, ese segundo bienio de octubre de 1933 a febrero de 1936 fue de contrarreforma. Toda la legislación de la República progresista, no toda, pero la mayor parte, creación de jurados mixtos para dirimir entre los conflictos laborales, la jornada de 8 horas, que hoy lo consideramos como que Adán y Eva ya estaban con esa jornada. No. Eso llegó a España en 32, la jornada de 8 horas.
15 días de vacaciones pagadas para las empresas, no el mundo agrario por desgracia no entró ahí, pero las empresas 15 días gratificados por empresas. Eso es obra de la República. El inicio de una incipiente seguridad social. Estamos hablando de una medida que afectaba a millones de españoles y que lógicamente no había caja, no había infraestructura, no había hospitales. Los hospitales que había en España todos eran privados, no había hospitales públicos, todo privado. La enfermedad, los medicamentos, los tratamientos, todo privado. Esa incipiente que luego se atribuye al franquismo con que creó la seguridad social. Bueno, la seguridad social empieza muy tardío y empezaba únicamente con los funcionarios públicos y los militares. Hasta que llegó a la gente, pasaron, ya se montaron casi en los años 70 y tantos. Y la seguridad social general llegó en 1982 con el Partido Socialista, ni un minuto antes. El canal del Taivilla, ¡ay! El almirante Bastarreche. Ya salió el almirante Bastarreche. Glorioso almirante que no solamente era presidente de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, es que también lo era del presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Marrajos y Californios de Cartagena, presidente de la Real Sociedad de Amigos del País, presidente del Casino de Murcia. Bueno, era presidente de casi todo lo que andaba por aquí. Bueno, y se atribuye a él la gesta de haber llevado el agua potable inclusive aquí a Alhama y luego después Fuente Álamo, camino de Cartagena. Bueno, eso es un proyecto de los años 20, porque, y no quiero entretenerme demasiado, pero sí es importante porque Bastarreche ha significado mucho como seña de identidad franquista en esta ciudad que noblemente se ha librado de esa mancha pública. La orden de construcción es del año 1935. ¿Parece bien? No. Si me permitéis que mire la chuleta para no inventarme nada, no. Es del 1 de agosto de 1930. Todavía no está la República. Pues son proyectos muy elaborados que duran muchos años el proyecto. Y cuando se ejecuta hasta que se acaba, de hecho, en su primera fase se termina en 1977, pero hay una fase de ampliación que empieza un poco antes, 1973, y termina en el año 2000, ya para abarcar toda la región de Murcia. El canal del Taivilla se gestiona técnicamente desde el Ministerio de Fomento. Naturalmente, los ingenieros, los técnicos, todos vienen de Madrid. La maquinaria es maquinaria del Ministerio y maquinaria contratada. Pero la gestión de los trabajos, la gestión laboral, se hace aquí en Alhama de Murcia. Y se hace desde la Casa del Pueblo, desde la UGT, y el gestor es Ginés Campos. Eso dio trabajo a cientos de alameños durante todos los años que se pudo, hasta que fueron movilizados durante la Guerra Civil para ir al frente. Ahí se interrumpió la construcción de la obra, con la llegada al frente, con la movilización de los obreros para ir al frente. Y se reanuda, acabada la guerra, con la misión de llevar el agua al Arsenal de Cartagena, que era donde en origen estaba destinado el mayor caudal del río Taivilla, por presos republicanos. Eso tampoco se ha divulgado mucho. Vosotros, los alameños, sí lo sabéis, pero fuera de aquí no hay constancia histórica de que los presos republicanos trabajaran en las obras que luego se atribuyó como obra propia el almirante Bastarreche. En ese segundo bienio, la oligarquía local recupera sus tierras. Se desmoronan toda la estructura societaria que había creado los trabajadores de Alhama. Vuelvo a decir que es triste que no podamos contrastar los datos que vienen en las actas notariales, porque no se puede acceder a ellas. Pero sí tenemos indicios
de la existencia de esas sociedades agrarias. ¿A través de qué? A través de los procesos que después de la guerra, de la represión franquista, sobre cientos de alameños. Ahí salen los documentos que trabajaban en sociedades. Los pequeños propietarios, sobre todo del regadío, trabajaban sus tierras, ellos o los obreros que ellos cogían para trabajar en los momentos en que lo necesitaban. Pero las fincas medianas y las fincas grandes estaban explotadas normalmente por sociedades agrícolas en la órbita de la Federación de Trabajadores del Campo, UGT, y en la órbita de Federación de Trabajadores de la Tierra, CNT. Yo, viniendo para acá, venía repasando mentalmente un poco el guión este que tengo aquí. Y aquí tengo notas sobre la guerra civil en Alhama, las características de la violencia, los refugiados, los comités, las incautaciones, la formación de unidades militares, en concreto de una brigada mixta, y acabar con la represión franquista. No voy a hacer nada de eso por una cuestión de tiempo, pero fundamentalmente porque yo quisiera y me gustaría que quedase aquí como flotando, como colofón de este tiempo que llevamos aquí. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo? Aproximadamente. ¿Alguien puede decirme el tiempo que llevo? 50-55. Pues entonces justito va a venir. Entonces, como hay historiadores de la comarca, del pueblo y de la comarca, que tienen ya estudios muy elaborados, y aquí se han impartido conferencias sobre el tema, no me voy a entrar en eso porque ellos están mejor documentados que yo, pero yo sí quisiera rememorar el advenimiento de la República no como una mirada nostálgica al pasado, algo que pasó, como si mirásemos una exposición de fotos apergaminadas, amarillas, de señores con barba. El recuerdo de la República no es ese, o no debe de ser ese. El recuerdo de la República debe ser el recuerdo, la gratitud y el reconocimiento de los miles de alameños y alameñas y de murcianos, murcianas y españoles que trabajaron, que creyeron en la República, que se ilusionaron con la República, que trabajaron por la República y precisamente por esa lealtad, llegado el 29 de marzo de 1939, lo pagaron muy caro, algunos de ellos con su propia vida. Y la mirada retrospectiva nos debería de llevar a una reflexión. El descarrilamiento de la República, que era un proyecto progresista y viable, en 1936 se había saldado la deuda del Estado. La púa dejada por la monarquía se había saldado y se habían llevado a cabo importantes planes de reforma. Era posible el desarrollo de la República si no la hubiesen saboteado y hecho descarrilar. Las fuerzas que hicieron descarrilar a la República hoy tienen representación en el Parlamento español. Y tienen representación muy importante entre los votantes de la sociedad española. ¿Por qué? Porque así como en Alemania, en Francia, en los Países Bajos y en los demás, Italia, y en otros países de nuestro entorno occidental que sufrieron la ocupación o la dominación nazi-fascista, acabada la guerra, en todos estos países hubo un proceso de desnazificación o desfascización. Allí ganaron los buenos y, aunque sea muy levemente, se castigaron a algunos malos. Todos sabemos que en España ganaron los malos y quedó impune. Ni un día sin postre, ni una multa de tráfico, guerrositas. En la sociedad española eso se ha calado. La gente que no sabe casi nada de la República, nada de la guerra, cuando alguna vez oye, le cuentan, comentan algo sobre la guerra, hay algo que flota, que es que, ¿y qué consecuencias tuvo aquello? Cuando cayó el franquismo, ¿qué pasó?
pues que dicen que vino la democracia, y dice, bueno, ¿y todo lo que pasó? Ah, pelillos a la mar. Ese pelillos a la mar es la impunidad, y la impunidad ha calado de manera subliminal e inconsciente, en muchos casos, en la mayoría, en la sociedad española. De modo que, si los que provocan la guerra civil y los que son la causa directa del asesinato de 131.000 españoles con nombre y apellido que estaban en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional del juez Garzón con nombre y apellidos, y no les ha pasado nada. ¿Cómo nos puede extrañar la corrupción que hay en España cuando hablamos de unos pocos millones de euros? Pero se han asesinado a decenas de miles de españoles y no ha pasado nada. ¿Por qué tiene que pasar? Porque se roben unos cuantas decenas o unos cuantos cientos de millones de euros. La gente ya lo asume como normal, hasta tal punto, y eso todos lo lamentamos y todos lo sabemos, de que hoy día la corrupción no pasa cuenta electoral a los partidos que la asumen casi como una seña de identidad. La memoria histórica es la memoria de la lucha por las libertades, de la lucha por la justicia. No hay mejor referencia histórica para construir una sociedad en valores democráticos que el reconocimiento y el agradecimiento, primero, a las personas que fueron protagonistas en aquella época de aquella lucha por los valores republicanos, que llegó a su máxima expresión durante la Guerra Civil. Y el colofón, triste colofón, lo que sufrieron luego por esa lealtad. Y aquí termino esto, y muchas gracias. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que yo supiese responder, pues queda abierto el turno de intervenciones. No he preguntado, pero con respecto a los datos te puedo decir que en 1930 en Arama las mujeres mayores de 12 años, el 82% eran analfabetas. Y en 1917 había 7 escuelas y en 1930 seguían las mismas 7 escuelas. O sea, probablemente hacia atrás no hay, pero lo mismo. Y en menos de 2 años, cuando llega el 31, se crean, había 27. Se pasaron de 7 a 27 aquí. Con nombres de maestros, 2 sitios, o sea, casas alquiladas, 20 escuelas en menos de 2 años se crearon. Yo cuando os he hablado, he hecho mención a mi historia personal. Yo he servido en el Ejército del Aire y yo entré en los Alcázares en octubre de 1972, con Franco en el Pardo. Y terminé en septiembre de ese año la carrera de magisterio. Y de hecho no había pedido prórroga. Y entré a hacer la mili casi, que ya entraba en caja. Y me llamó el capitán, me preguntó, hemos visto y tal en el expediente tuyo y tal, que tienes la carrera de magisterio tal y cual, aquí con los papeles y demás. Oye, mira que haría falta, me pidió que si quería, yo ya había jurado bandera, inclusive estaba destinado en la Policía Aérea, esos que van con el casco blanco y aquí que pone PA, Policía Aérea. Y que si yo quería dar clases, ayudar a los 2 maestros que había y tal igual. Y bueno, no podía negar, de ninguna manera. Bueno, pues, y durante todo el tiempo que estuve allí, hasta que pasé a la Escuela Militar de Paracaidismo de Alcantarilla, pues estuve de maestro en los Alcázares, aparte de instructor y pluriempleo militar que teníamos allí. Pero fue algo inaudito. Yo lo comentaba cuando iba. Yo, como muchos sabéis, soy de Lorca. Y cuando yo venía los fines de semana, pues íbamos con mis amigos a mi deporte, la montaña sobre todo, que era lo que me gustaba, el excursionismo, la montaña, la espeleología, pues todo lo que se hacía entonces. Cuando les contaba que mis alumnos eran, cuidado,
chicos de 21 años, que era la mayoría de edad, porque los que eran voluntarios no iban a la escuela porque tenían que tener certificado de estudios primarios. Mis alumnos eran chicos de 21 años, y con 21 años analfabetos, diferentes niveles. Había analfabetos funcionales y analfabetos absolutos algunos, y algunos que sabían leer, pero le decía, a ver, ¿qué has leído? Y no, porque todo su esfuerzo lo concentraba en traducir las letras, y luego no sabían lo que habían leído. Y claro, que aproximadamente de una promoción que te llegaba, normalmente eran 45 soldados, y 5 o 6 eran analfabetos, pues era una proporción de un 20% casi. Año 1972, que un 20% de los jóvenes de 21 años que se incorporan al servicio militar, que venían de toda España, porque si hubiesen venido de una zona concreta, atrasada y demás, hubieran venido de las Urdes o de las Batuecas, pero no, es que venían de toda España. Entonces, que esa proporción era general, es que era el nivel general de analfabetismo que había en aquel país, en aquel momento. En la España de Franco, gloriosa, año 1962, los pantanos. Sí, los pantanos, y un 20% de jóvenes de 21 años analfabetos en 1972. Esa es la España de Franco. Cuando alguien nos diga que Franco hizo los pantanos, sí, y analfabetos también. Y sus padres sabían leer y escribir, pero como tenían que trabajar no tenían tiempo de muchos de enseñar a sus criaturas. Yo también quería animar a las instituciones públicas a que el acto del próximo año, el acto de recuerdo, de homenaje, de aniversario, del aniversario de la República, tenga, digamos, dé un paso hacia arriba, otro nivel, que es el nivel institucional, y que sea el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, como hacen otros ayuntamientos gobernados por las mismas formaciones políticas, que sea el que apadrine, sin complejos, este tipo de actos, sobre todo porque es un acto para el rearme ideológico de la sociedad, para nuestro propio rearme ideológico. Que cuando todo el universo que nos rodea es negativo, es de que la derecha campea sus anchas por toda Europa, tendremos que reconocer que en buena parte no es que la izquierda está ocupando un terreno conquistado, no, es que está ocupando un terreno que nunca ha estado ocupado. El terreno de la formación democrática del pueblo ha sido un barbecho, no se ha aprovechado. En 44 años, no sé cuántos llevamos de democracia, no se ha hecho una labor transversal en toda la población para que la memoria histórica sea patrimonio común, no de la izquierda, sino patrimonio común de todos, al menos de todos los españoles demócratas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo ya he terminado.